Ya vamos a empezar inmediatamente. Ya. A ver, hice unos pequeños ajustes con respecto a la ecuación. Al final, da lo mismo si hago los ajustes o no hago los ajustes, las cosas tienen una pequeña variación igual nomás, pero voy a volver sobre esto y sobre lo que... A ver, empezando un tractor acá abajo. Da lo mismo si hago los ajustes o no hago los ajustes, al final siempre va a haber alguna pequeña inconsistencia que me va a molestar a mí en la cabeza al menos, así que creo que da lo mismo. Bien. Hablamos de que bajo esa definición de, de espacio de Hilbert con ese producto punto, ¿cierto? Nosotros teníamos que los conjuntos que estaban abajo eran bases ortonormales para ese espacio de Hilbert, ¿cierto? Fíjese que aquí hay un 2 ahí, y ahí hay un 2. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente, porque ahí empiezan algunas cosas medias no complicadas, pero sino que aparece un escalamiento ahí que a veces enreda un poco el tema. ¿Ya? En cuanto a la consistencia de las cosas, no es que sea el concepto del mismo. Entonces dijimos que una señal periódica x de t de periodo t sub 0, o lo que es lo mismo, de frecuencia, y vamos a llamarle un apellido eso, frecuencia fundamental, ¿ya? Y ese es periodo fundamental. Periodo fundamental t sub 0, frecuencia fundamental 1 partido por t sub 0 igual a f sub 0, se puede entonces representar en una serie de Fourier trigonométrica o de senos y cosenos como x de t igual a sub 0 partido por 2 más la sumatoria de un número infinito contable de términos que van desde 1 hasta infinito de los que vamos a llamar los a sub k por el coseno de 2 pi k f sub 0 t más p sub k por seno de 2 pi k f sub 0 t. ¿Ya? Esta f sub 0 es igual a 1 partido por t sub 0 y esta es la frecuencia fundamental. Entonces, de lo que hablamos es que cuando k toma el valor 1, hablamos de la frecuencia fundamental. Cuando k igual a 2, hablamos dos veces la frecuencia fundamental o el primer armónico, si ustedes quieren llamarlo. Armónico es múltiplo entero de la frecuencia fundamental, etcétera. Tercer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, etcétera. El enésimo o el késimo armónico es en realidad el, eh, el coeficiente k más 1. ¿Ya? Me explico. El segundo armónico es el coeficiente k igual a 3. Por lo tanto, es 3 veces f sub 0, porque el primero no es, el k igual a 1 no es armónico, sino que es la frecuencia fundamental. El primer armónico es 2, ¿se fijan? F0, etc. Bueno, a lo que digamos es que esta ecuación, o sea, perdón, esta señal x de t o función x de t, que es periódica, se puede representar en términos de eso. Entonces, yo conozco lo que es el coseno, conozco el 2pi, conozco el f sub 0, porque viene de ahí, conozco todos esos numeritos de ahí, el k lo voy variando, lo mismo este otro lado acá. Entonces, lo único que me falta conocer para poder representar x de t en función de este lado de acá son los a sub 0, los a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta infinito, y los p sub 1, p sub 2, p sub 3 hasta infinito. ¿Ya? Entonces necesitamos una formulita para eso. Y las formulitas son esas tres que están ahí, que en realidad son dos nomás si ustedes las quieren mirar, pero generalmente se separan. ¿Ya? Se separan en los a sub k y los b sub k. Los a sub k, vamos a partir por el término k igual a 0. Cuando k igual a 0, si yo reemplazo aquí, por ejemplo, este coseno de 0 es 1, me queda a sub k ahí, ¿cierto? Y aquí es lo mismo, si yo reemplazo, si mira esta fórmula de aquí, en el fondo son lo mismo, coseno de aquí, de 0 es 1, por lo tanto aquí tengo es x de t por 1 de t, un 1 de t que es una constante 1. Y es la integral, ¿cierto?, entre menos t sub 0 medio y t sub 0 medio, o sea, el periodo completo de x de t multiplicado por 2 partido por t sub 0. Se fijan que aquí está dos veces el periodo. Eso es lo que está ahí. ¿Por qué? Porque esto calza con lo que teníamos acá, ¿ya? Con esta definición de aquí. Bueno, después para calcular los a sub k, que con k distinto de 0, nosotros hacemos el producto punto. Lo mismo que estoy diciendo aquí, el producto punto entre x de t y la constante, entre x de t y el coseno de 2pi por cada uno de los valores de k. Lo que hay que hacer en los cálculos, ustedes ya creo que lo vieron y lo asimilaron, es que ustedes dejan el k ahí genérico y ven para qué caso posible podría haber problema.
y eso los tratamos de manera separada, ¿ya? Cuando dividimos por cero o algo de estilo. Bueno, se hace lo mismo, 2 partido por t sub 0, la integral entre t sub 0 medio y t sub 0 de x de t, coseno de 2 pi k f sub 0 t de t. Y para los b sub k hacemos lo mismo, pero con el seno. O sea, se proyecta la función sobre los cosenos y sobre los senos, que son todos ortogonales entre sí, y más encima son ortonormales, ¿ya? La gracia de que sean ortogonales nos permite hacer esta proyección. Cuando nosotros tenemos esto, entonces, lo que tenemos por un lado es que la función x de t o la señal x de t la podemos representar entonces como estos senos y cosenos, ¿ya? ¿Y eso qué nos entrega o qué nos permite hacer? Bueno, nos permite llevar esto, en el sentido físico, al plano de la frecuencia y llevarlo al espectro, ¿ya? ¿Cómo? Hay que hacer un pequeño cálculo todavía sobre esas cosas aquí, pero yo prefiero explicarlo en este minuto con eso porque es un poco la idea. Voy a volver hacia atrás después con esto mismo. Fíjense, si yo tengo ahora estos A sub k y B sub k, yo puedo irme acá, ¿ya? Mira, tengo una ecuación aquí. Yo digo que x de t es lo mismo que teníamos antes, y además que esto es igual a una cuestión acá al lado que dice, tengo los c sub k exponencial compleja aquí. Y k va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Se fijan? Si esto es igual a esto del medio y esto es igual a lo de acá, entonces debe haber alguna forma de relacionar los a sub k y b sub k con los c sub k. ¿Para qué? Vamos a ver al tiro para qué sirve esto. Pero fíjense que aquí está la fórmula, ¿ya? Y la fórmula dice que los c sub k, estos de aquí, son igual a lo siguiente. Cuando k es igual a 0, agarre este de aquí, el a sub 0 medio y divídelo por 2. O sea, en el fondo tome todo ese término que está ahí, como lo cree. Ese es el c sub 0. Los c sub k positivos son los a sub k, o sea, el c sub 1 es el a sub 1 y el b sub 1, puesto en esta forma compleja. A sub 1 menos j b sub 1, partido por 2. Y esto es para k igual a 1. Para k igual a 2, tenemos lo mismo, etc. Y los c sub k negativos, de acá, son los complejos conjugados del de arriba. ¿Se entiende eso? No creo que sea muy complejo de visualizar. El punto es para qué sirve esto, ¿ya? ¿Se entiende? Yo creo la forma de pasar desde esto que ya les enseñé cómo calcular eso de acá a estos numeritos C sub k de acá que van ahí, ¿ya? Yo entiendo que se entiende. Bueno, eso C sub k, si se fijan, esta k va a tomar valores enteros, pero esa k además va acompañando al f sub 0, a la frecuencia fundamental. Entonces yo ahora puedo graficar estos C sub k, o si quiere usted, C sub k por f sub 0. Yo los puedo graficar en función de, en el eje X, k por f sub 0. Y eso es lo que nosotros entendemos como el espectro de una señal, ¿ya? Si yo tengo x de t, la paso al dominio de Fourier, calculo los C sub k y los grafico de esta manera. Aquí está el C sub 0, ahí está el C sub 1, el C sub 2, el C sub 3, el C sub 4, el C sub 5, el C sub 6, perdón, el menos C sub 1, el menos C sub 2, el menos C sub 3, etc. ¿Ya? Aquí está un poco, está medio malo el dibujo en el sentido de que aquí falta un pequeño detalle. Pero esa es la idea, eso es lo que nosotros vamos a entender como el espectro. En rigor, lo que nosotros vamos a calcular, porque eso es lo que nos interesa en ingeniería, nosotros vamos a calcular lo que dice acá arriba, la magnitud de la fase de los C sub k. Aquí está graficado el C sub k. El C sub k es un número complejo, así que por lo tanto lo que ustedes ven ahí es seguramente o la parte real o la parte imaginaria, o a lo mejor la magnitud, pero no dicen nada. Seguramente es la parte real o la parte imaginaria de esas cosas. Y aquí si se fijan, dice omega, que es 2pi por f sub 0. Por lo tanto, este numerito de aquí probablemente no sea 1, sino que va a ser, por ejemplo, 2pi por 1 por f sub 0. Este de aquí va a ser 2pi por 2 por f sub 0. 2pi por 3, y esto me da en radianes, ¿ya? Nosotros desde el punto de vista de ingeniería lo vamos a graficar en hertz y vamos a poner en el eje X, vamos a poner hertz. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí va a ser 0, aquí va a ser 1 por f sub 0, 2 por f sub 0, 3 por f sub 0, 4 por f sub 0, etc. Y acá menos f sub 0, menos 2 f sub 0, menos 3 f sub 0, etc. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a entender como el espectro de una señal periódica. ¿Se entiende lo que es el espectro? Sí, profe. Sí, se entiende. Ya.
Entonces, ahora voy a volver hacia atrás y me los voy a volver o sea, los voy a motivar con el porqué de esta parte de aquí, de esta parte de, el porqué de esta parte de aquí. Fíjense, creo yo, creo yo que para ustedes es fácil y no los asusta más allá de la integral el hacer estos cálculos, o me equivoco. Sí, así es. Pues relativamente se entiende un poco lo que hay que hacer en términos de cálculo. Si yo les hubiera presentado una señal periódica x de t, que es lo mismo anterior, de periodo fundamental t sub 0, ¿ya? Y de frecuencia fundamental f sub 0, se puede representar con la serie compleja de Fourier, esa que está ahí, y al primero al decirle que es una serie compleja, la palabra compleja les va a hacer aquí en la cabeza, chuta, esto es difícil. ¿O me equivoco? ¿Qué dicen? Segundo, supongamos que no les asustó la parte que fuera compleja. Cuando ustedes ven esta representación de aquí, ya, C sub k, perfecto. Primero van a pensar que estos números son números reales. Porque uno no empieza a pensar en complejo. Segundo, van a ver esto, esto es complejo, no importa. No hay ningún problema. ¿Ya? Después van a ver esto de aquí. Es lo mismo que el otro caso. Así que si no los asustó una vez, no debería asustarlos tanto. Pero aquí fíjense que... Voy a volver sobre el caso del 2. ¿Ya? Fíjense que aquí hago la integral, la misma historia. X de t es la proyección sobre esta exponencial compleja. Y aquí empiezan los dramas. Porque hay integración compleja. ¿Ustedes han visto esto? ¿Cómo integrar una variable compleja? Yo no. No, creo que no. Ya. Si nos ponemos matemáticos, vamos a empezar con problemas, vamos a empezar a llorar ahí, que la cuestión es peluda, que bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, lo primero que me interesa es que sepan ustedes... ¿Perdón? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. La integral es de contorno. Cálculo 3. Hello. ¿Ya? Pero, vamos a usar un truco, ya que es el que les voy a mostrar al tiro. Vamos a, o sea, no un truco, vamos a usar una representación alternativa. No es, sorry, no quise decir eso que fuera un truco. Vamos a usar una representación alternativa. Entonces, por eso yo entré primero con esto de aquí, porque me parece que asusta menos y complica menos. ¿Ya? Y se entiende los temas de cosenos y senos por el lado de lo que es la música y las cosas que le he dicho antes. Por eso salté de aquí a aquí, donde dije, mire, si usted tiene los A y los B, usted puede calcularme esos C sub K. Y está esta representación. Ahora tiene sentido esta representación en serie compleja, ¿cierto? Es otra, una definición en el fondo alternativa a esta de acá. ¿Y por qué me interesan los C sub K y no los A sub K y los B sub K? Porque el espectro, lamentablemente, para usted y para mí, se grafica con estos monos de acá, con los C sub K. ¿Ya? Entonces, en retrospectiva, si ustedes tienen una señal periódica, pueden calcular la serie de Fourier trigonométrica, o sea, esta. Calculan estos A sub K y estos B sub K. Hacen este calculito extra, perdón, este de aquí, para calcular los C sub K, y después me plotean el espectro y se acabó el problema, terminaron. ¿Ya? O pueden partir de frente haciendo esto de aquí, calcular la serie compleja de Fourier, la ecuación de serie compleja de Fourier, y se van a evitar todo tipo de problemas. ¿Ya? Y calculan el tiro de C sub K. ¿Cómo? Les voy a explicar inmediatamente cómo se hace. Fíjense, sí, que hay una pequeña diferencia. Esto es 1 partido por T sub 0. ¿Ya? Yo lo tenía como 2 y había hecho un ajuste, pero al final es menos enredo si lo dejo así. ¿Ya? Fíjense, baje la última versión de esta que ya está en Canvas, y aquí les cambié, esta tenía un 2 y ahora lo cambié por 1. Insisto, no es consistente con esto de aquí hasta cierto punto, porque este tiene el 2 para este y para todo. ¿Ya? Pero vamos a ver al tiro por qué termina igual siendo consistente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo que eso tiene un 1? ¿Cierto? Bien. Volvamos sobre nuestro ejemplito en MATLAB. Aquí lo tengo el PDF para que lo vean. Ese es nuestro ejemplo de ahí que calculamos. Y calculamos los A sub k y los B sub k. El A sub 0 dijimos que era 2 partido por T sub 0, la integral de x de t de t. ¿Ya? Esto era, les recuerdo, A entre menos T sub 0 y T sub 0. Por lo tanto, me da esto de aquí. Y esto me daba, olvidémonos de los numeritos para allá, la integral de esto es simplemente 4a T sub 0 minúscula partido por T sub 0 mayúscula. Si yo calculo los A sub k, era
partimos igual, 2 partido por t sub 0, la integral entre las dos partes de acá, x de t, coseno de 2 pi k f0t. Esto es lo mismo que la integral, pero ahora entre menos t sub 0 y t sub 0, porque lo calculo en un periodo, recuerdo esa parte, de a coseno de esta cosa de acá. Y esto es lo mismo que todo esta baja mamá aquí, 2a f0 aquí arriba, dividido por 2 pi k f0, toda esta cosa de abajo, cuando hago la integral del coseno. Me queda seno menos esta cosa de aquí y lo evalúo en los t sub 0 respectivos. Y esto se me cambia el signo por esa cosa de ahí y me aparece un segundo 2, ¿cierto? Pero estos dos de aquí los cancelé, entonces me queda 2a pi partido por k, los f sub 0 se me cancelan también y me queda esta cosa aquí, ¿ya? Y yo les dije que para nosotros en telecomunicaciones esta función, el sinc, que es el seno sobre su argumento, o sea, esto de aquí, seno sobre su mismo argumento, 2 pi k f0t, 2 pi k f0t, esto de aquí, todo esto de acá se llama sinc, pero es el sinc de 2k f0t. El sinc, por el hecho de llamarse sinc, lleva el pi metido ahí entre medio, ¿ya? Entonces esta cosa queda representada así, sinc, y ahí esto se me cancela en el pi con el k, y me queda el 2 aquí dando vuelta, y me queda 4a t sub 0 partido por t sub 0. Aquí cambié el f0 por t sub 0. Y esa es la formulita que tengo. Después se hacía el b sub k, ustedes se dieron cuenta de que, como estoy multiplicando un seno por una función que es par, me da una función impar, y al hacer la integral en el periodo, esa cosa se cancelaba. Eso lo vimos y lo vimos gráficamente el otro día cómo se da. ¿Ya? Ese cálculo, yo sé que ustedes lo hicieron, y lo hicieron bien al menos los que me lo entregaron, y no hubo mayores problemas, salvo algunos pequeños detalles técnicos de que ustedes se pusieron a calcular para k igual a 1, para k igual a 2, estoy intentando un buen rato, en vez de haberlo hecho con k directamente, ¿ya? Pero más allá de eso estaba bien, es un tema algebraico. Si nosotros calculamos los c sub k, los podemos calcular, fíjense, de la siguiente manera. 1 partido por t sub 0, la integral x de t exponencial compleja. Pero la exponencial compleja, ustedes saben que la pueden escribir como el coseno más j seno, ¿cierto? Entonces yo puedo dividir este x de t multiplicado por coseno más x de t j seno, y después divido la integral en dos integrales. Y esta integral es real porque estoy integrando esa variable real, t, y esta integral es real porque estoy integrando esa variable real. Así que estamos listos. Ahora ya no hay problema para hacer la integración. Ya no estoy integrando en una parte compleja, sino que estoy integrando las dos partes reales de cada una de las... Tengo esas dos integrales en el fondo, no una sola, ¿ya? Pero si se fijan, esta de aquí, en el fondo, esta misma de acá, ¿cierto? Esa misma de ahí, pero está con un 2 adelante, por lo tanto, el resultado que tenéis que obtener es este mismo de aquí, pero la mitad. Y aquí está. 2a t sub 0, 5. ¿Ya? Con la diferencia, sí, de que cuando yo hice este cálculo para esta de acá, tengo que sacar el caso de k igual a 0, porque cuando el k igual a 0, aquí estoy dividiendo por 0, así que tengo que hacer ese cálculo aparte, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo. Y para el seno, cuando hago la integral acá del 1 partido por t, la integral de x de t, seno de t, ya habíamos visto que era impar, así que la cuestión se hizo 0. Traducción. En el fondo, si lo calculan así, cuando convierte la exponencial compleja en un coseno y un seno, vuelve al mismo caso anterior, ¿ya? Y yo les aconsejo hacerlo así. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Ya? Siempre acuérdense que cuando lo estén haciendo así, saquen mejor al tiro para afuera el caso k igual a 0. Hagan esto desde k igual 1 más menos 1 para arriba, y saquen el caso k igual a 0, que aplica solamente para el coseno, y lo calculan aparte, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí tengo los c sub k, que son estos monos de aquí, y aquí tengo el c sub 0. Listo. Eso es lo que yo necesito para calcular el espectro. Lo que vimos el otro día fue de que nosotros podíamos representar estas cosas así, hasta un cierto número, ¿cierto? En un computador, y nos jugábamos hasta el 31, y veíamos que cuando lo hacíamos con los a sub k y los b sub k nos estaban dando estas cosas, ¿cierto? Cuando teníamos 3 términos, esa aproximación era más o menos. Cuando usábamos, por ejemplo, los 31 términos, esto ya funcionaba bastante mejor. ¿Ya? Ahí está con los c sub k, y fíjense que aquí hago lo mismo. Perdón, aquí está con la serie, esta es la serie de Fourier coseno-seno, o sea, la serie de Fourier trigonométrica. Y ahora hago lo mismo, pero con los c sub k.
¿Se fijan? Aquí está C sub 0, aquí están los K positivos, aquí están los K negativos. K positivo van desde el 1 hasta, qué sé yo, 3, 7, depende de lo que estén viendo. Y los K negativos van desde menos 3, 7, etcétera, hasta menos 1. ¿Ya? Bueno, lo que hago entonces, tengo después aquí los K positivos, perdón, los K positivos, los K negativos y el K igual a 0, y los junto todos. K negativo, 0, K positivo. Ahí tengo el C sub 0, calculo los C sub K positivo, calculo los C sub K negativo, ¿cierto? Que es simplemente volar la misma fórmula, ¿no? Y armo los valores de C sub K. Y aquí calculo la aproximación. ¿Se fijan? C sub K por la exponencial de 1J, que era lo que habíamos dicho que era la parte compleja, y ahí están los K, etc. Y aquí estoy graficando con la serie compleja de Fourier. El único truco aquí que hice fue que le puse real, porque a veces, esta cuestión tiene unos pequeños errores numéricos y me queda un J, un número muy chico. Entonces, si no le pongo real aquí, ustedes pueden eliminarlo si es que quieren. Lo que les va a aparecer en esta parte es que va a decir, oiga, usted está plotando, va a hacer un warning, usted está plotando solamente la parte real, y esto es un número complejo, ¿ya? Pero es por problemas de aproximación. Si ustedes se fijan, en el fondo es lo mismo, y tiene que ser, ¿ya? Aquí está lo que habíamos visto el otro día, de qué pasaba cuando multiplicábamos las cosas, ¿ya? Y quiero que veamos el espectro. ¿Ya? Fíjense, tenía aquí, acá está el espectro afuera. Yo tenía precalculado los C sub K, ¿se acuerdan? Están precalculados arriba. ¿Ya? Lo calculé para el caso de 31 coeficientes. Y aquí está. En vez de usar el comando plot, yo usé el comando stem. Les voy a explicar inmediatamente por qué. Pero piensen que ahí dice plot. ¿Qué tengo aquí? K por F sub 0. Abs, habíamos visto del número complejo, que es la magnitud de esto. ¿Ya? Y después miremos esta de acá. K por F sub 0, ángulo de esto. Y aquí al medio tengo K por F sub 0, 10 por logaritmo en base 10 de esta misma que está aquí. ¿Significan? Esta es la magnitud al cuadrado, y esta es la magnitud al cuadrado igual. ¿Ya? Esto es lo que se llama el espectro, pero graficado en decibeles, en dB, y aquí está el espectro graficado normal. Y esto es lo que obtenemos. Aquí está el espectro, cuando yo lo calculo en las unidades que tiene nomás, ya en unidades dimensionales por unidad de Hertz en el fondo. Aquí está en dB por Hertz. ¿Ya? Debería haberle puesto dividido por Hertz. Aquí fíjense que es un poco raro porque no se nota que estos números de acá son muy chicos. En realidad yo debería haber puesto, pero lo quise dejar así. El espectro es igual que este, pero es más es más suave esta curvita, porque estoy explotando el logaritmo. Olvídense esto acá, después se los voy a reescalar para que lo vean de otra manera. ¿Ya? Y abajo está el ángulo, o lo que es la fase. Esto es el espectro. ¿Ya? Se los voy a replotear para que lo vean. ¿Se entendió la idea, no? ¿Se entendió la idea? Sí, se entendió, profe. No voy a calcular el espectro que sea mejor. Eso va a estar ahí. Voy a compartir la pantalla completa. Ya que me había echado a andar la cuestión acá, así ahora está calculando o no. Se fijan, ahí está el espectro. No pesquen esas líneas que están abajo, pero se fijan que está ahí, es esto mismo que está acá, pero como está, yo calculé ahora, y esto es algo que necesitan empezar a mirar ustedes. Cuando ustedes calculan el 10 logaritmo en base 10 de cualquier cosa que esté dentro, ustedes calculan lo que se llama el valor en decibeles de lo que está aquí. Este es el argumento. Este es el valor en decibeles de los C sub K. Eso es lo que yo ploteé aquí. Lo que pasa es que corrí el eje, ¿se acuerdan que llegaba como a menos 400? Lo dejé en menos 80 para que se notaran estas plotas de aquí. Y estas de acá, lo que pasa es que los valores son muy chicos, deberían ser en realidad 0, pero no son 0, son bien chicos. Entonces, si ustedes toman el antilogaritmo del valor que calculé, les va a dar se fijan, aquí están, son puros ceros, básicamente, esos numeritos de ahí.
Por eso es que les da esa cosa. ¿Ya? Esa es un poco la idea global de esto. A esto es lo que apuntamos, a los espectros de Fourier. ¿Ya? ¿Se entiende la idea general? Sí, profe, Ujú. esos ¿En cuanto power a que qué? usted muestra con las ecuaciones, ¿los va a subir? Ya lo subí, Es que cuando lo lo vi la actualicé. otra vez, no lo encontré. ¿Cuándo la otra vez? El viernes o el sábado, no me acuerdo. Lo No, busqué y no lo encontré. mira, las volví a actualizar ahora en la mañana, pero esos ya estaban y estaban están en el Canvas, en, te digo al tiro en qué parte. Ah, que soy pastel. Ya, mira, voy a echar al agua al tiro, soy pastel. Mira, no había publicado, no había publicado el módulo. Tenía todas las cosas arriba, pero no publiqué el módulo. Sorry. Es del profe, ahora sí. Sorry. Mil perdones, pues. Me pasteleé, por no decirlo de otra manera. ¿Ya? Pero están aquí el PDF, el primero que sale, ahí está ¿cómo se llama? Las slides. ¿Ya? Yo me equivoqué, obviamente me equivoqué. Pero como nadie más me lo había pedido, yo pensé que lo estaban viendo. ¿Ya? Sorry. Vuelvo acá a esta. ¿Ya? ¿Estamos claros con lo que es el espectro y cómo lo estamos calculando? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si ahora entendemos, bueno, si ahora entendemos eso, ahora viene un concepto adicional más. ¿Se fijan? Señal en el tiempo periódica, el espectro me aparece ahí, ¿ya? A través de cálculo C sub K. Por eso ahora tiene sentido C sub K. Ya. No pesquen mucho ese mono de ahí en cuanto a cómo está escrito. Tómelo como referencial nomás, pero apunta a este de aquí. Ahí están los C sub K, pero no son los C sub K, fíjense, es el valor absoluto, perdón, en la norma al cuadrado de los C sub K. Esto es lo que llamamos el espectro de potencia. ¿Ya? No es, como está escrito acá, los C sub K que lo muestran. No, a nosotros nos interesa el espectro de potencia, y es el gráfico de, como dice aquí, la magnitud y fase de los coeficientes C sub K en función de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Ya? Y aquí está la magnitud y la fase en función de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Ya? Ahora, usted me va a decir, oye, pare, pero yo veo que aquí dice 1, 2, 3, 4, y mire adentro lo que está pasando. Eso no son múltiplos enteros. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero miremos los números. T sub 0 es 8, ¿cierto? ¿Cuánto es F sub 0? Si T sub 0 es 8. ¿Cuánto es? Si T sub 08, ¿qué pregunto? Si T sub 0 es 8, ¿cuánto es F sub 0? 1 partido 8. O sea, pero un numerito un poquito más agradable. 0,125. 0,125. ¿Sí? Entonces, si F sub 0 es 0,125, entonces, ¿tiene sentido este dibujo?
Se lo muestro en MATLAB. ¿Tiene sentido ese valor? ¿Tiene sentido ese valor? Sí, ahora sí. Sí. ¿Se entiende, no? Lo que le estoy diciendo. Ahí está. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Ese, se fijan, es 1, 2, 3 por F sub 0. Después ahí va a estar 5 por F sub 0. Los otros están en 0. Voy a ponerlo ahí, por ejemplo. Es en menos 2. ¿Se fijan el número? El número es re chico. Ahí está. Se fijan que es menos 2 F sub 0. Y el número es ya 0. A los amigos, 0. ¿Ya? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Yo no entiendo, profe. Lo que yo les estoy diciendo es que en el eje X van múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran este gráfico de buena a primera, no tiene sentido porque ahí está el 1, el 2, el 3. Ahí están los números enteros. ¿O no? Pero me aparecen valores entre medio. Valores que son claramente no enteros. Uno debería esperar que esto fuera, como les dije, 1F0, 2F0, 3F0, etc. ¿Por qué dan esos números raros? Y es porque nuestro F0, en este caso, es 8. Perdón, 1 partido por 8, y eso es 0,125. ¿Ya? Si cambiamos esto, por ejemplo, a... ¿Ya? Si está todo bien hecho, debería andar todo bien. Lo que me va a pasar aquí es que voy a... no hice los números proporcionales, tengo hecho los números más chicos. Si yo les digo que este 8, ¿ya? Son 8, y esto está en milisegundos. F sub 0 es 8 milisegundos. ¿Cuánto es F sub 0? ¿Cuánto es F sub 0? 0,125, y el inverso de mili, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Kilo, ¿cierto? Claro, kilo. Entonces, F sub 0 va a ser 0,125 kilohertz, o lo que es lo mismo, 125 hertz. Por lo tanto, ahí van a tener mucho más sentido estos numeritos de acá. Ya, recuerdo de nuevo. Estos numeritos de acá, porque ahí van a ser en el fondo, los números que van a ver ustedes van a ser en kilohertz, ¿ya? O multiplicados por ¿cómo se llama? Por 1000, ¿ya? Y ahí, fíjense, los voy a multiplicar aquí todos estos por 1000, para que vean que esto ya no les va a salir. Los voy a multiplicar aquí por 1000. ¿Sí? Por 1000, por 1000. Asumiendo que el otro está en segundo, en milisegundos, ¿ya? Y ahí claramente son números enteros.
¿Ya? ¿Me entienden ahora lo que les estaba diciendo? Supongo que sí. ¿Ya? Es importante que tengan claro esto porque cuando uno hace esto, hace estos gráficos, lo que a mí me tiene que quedar claro es que aquí están los valores en Hertz. Yo obviamente aquí le había dado un ejemplo de pizarra y por eso los números no estaban, digamos, tan cuadrados, ¿ya? Pero para efectos de la tarea, que se los voy a postear a continuación de la clase, ustedes van a tener que mostrar los gráficos en Hertz, etcétera, ¿ya? Y tienen que mostrar estas cosas. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. si ese es el espectro de las señales, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar inmediatamente de introducir un concepto adicional más que a ustedes les va a empezar a aparecer de aquí en adelante, y que es la potencia, o en este caso, la potencia media de las señales periódicas. La potencia media, potencia average, como se dice, es 1 partido por t sub 0 de la integral en el periodo de la señal al cuadrado, ¿ya? Esto es lo mismo que habíamos visto nosotros antes como la norma al cuadrado. Y aquí de nuevo van a empezar a hacer, se supone que la potencia, yo le había dicho otra vez que la potencia o la energía venía dada por la norma al cuadrado. Sí, así nomás le había dicho, y ahora me van a decir usted, bueno, y ahora usted me sale con que en la mitad no hay. Sí, ahora le puede salir con que en la mitad nomás porque les dije, había unas pequeñas inconsistencias que al final, a lo mismo como cuadremos esto, en algún minuto no va a haber un pequeño mismatch en el fondo de las definiciones matemáticas, ¿ya? Y que es, claro, si yo coloco, y acuérdense de eso, si yo coloco esta definición de aquí, estas son mis funciones base, ¿cierto? Y son ortonormales. ¿Se acuerdan de eso? Porque lo vimos en la tarea 1. ¿Ya? Si yo no coloco el 2, estas funciones base no son ortonormales, sino que son ortogonales, ¿no? Si no son ortonormales, entonces cuando yo no coloque este 2 aquí en la definición, me va a salir en el fondo que para que sean ortonormales voy a tener que colocarle aquí un raíz de 2 y un raíz de 2. Y estas van a ser ortonormales. Pero si son estas raíz de 2 y raíz de 2, cuando yo haga la expansión aquí, me va a aparecer un raíz de 2 dando vuelta y voy a tener que de alguna manera hacerlo aparecer acá abajo en la definición. Entonces, se fijan, va a haber algún enredo de alguna manera, ¿ya? Si yo cambio si lo dejo así, esta definición con el 2 partido por t sub 0, no me va a calzar tampoco con esta de acá. Si yo le dejo un 2 aquí, igual como teníamos antes, para mantener la consistencia con la definición original de la norma, se fijan ustedes que estas relaciones van a cambiar también. Va a que dividir por 2, dividir por 2, etcétera. O sea, como sea, se fijan, dependiendo de cómo elija la definición, como hay varios términos dando vuelta, no me van a, un mismo número no me va a hacer exactamente el mismo match en todos los casos. Así que opté por usar la definición tradicional, que es, ok, dejemos esto así, con esta definición de producto punto, con el 2 ahí arriba, ¿ya? Que en el fondo es el doble del periodo, como que estuviéramos integrando, tuviéramos una cuestión escalada, ¿eh? Estas son mis funciones base, esto queda así en el 2, ¿ya? Y lo que me hace es que la potencia, esta definición es estándar, esta, acuérdense de ella, es la integral de la señal al cuadrado en el periodo, ¿ya? Y de acuerdo a lo que nosotros tenemos es la norma al cuadrado partido por 2, porque estamos usando esta definición de norma, ¿ya? Pero en general, en todos los libros, ustedes los van a ver como la norma al cuadrado, que esto de aquí es igual a la norma al cuadrado, y esto va a ser igual a la sumatoria de todos los resultados al cuadrado, ¿ya? La única diferencia, insisto, que les va a aparecer para efectos del curso es esto, el dividir por 2 aquí. Yo no me voy a hacer problemas. Si ustedes lo ponen dividido por 2, no lo ponen dividido por 2, si usan esta fórmula así tal cual está aquí, o usan esta fórmula sin ese 2 ahí abajo, yo no voy a hacer problema y no les voy a decir absolutamente nada, porque la definición, como sea, la definición la íbamos a tener que ajustar igual, ¿ya? Para yo quedar con esta definición estándar sin el 2 aquí, tendría que haber ajustado de aquí a que no tuviera el 2. Si la ajusto a que no tuviera el 2, esta fórmula se me hace más fea, ¿ya? Y me voy a quedar un raíz de 2 dando vuelta.
aquí, entre medio. Así que como sea, vamos a tener algún problema, ¿no? Así que no se compliquen. Tal vez lo mejor era dejar todo con uno y olvidarnos nomás aquí de la ortonormalidad, sino que la dejáramos que sean ortogonal y que se cuadren las cosas solas cuando tengan cuadros. Pero como les digo, de una u otra manera iba a aparecer algún, algún pequeño desajuste. ¿Ya? Espero que eso no nos complique. ¿Ya? Y no sé si me entienden en lo que le estaba comentando. No sé si se queda claro en realidad. ¿No? ¿Sí? Bueno, les vuelvo a decir. Sí, se entendió, profe. Esta definición, acuérdense de ella sin el 2. ¿Ya? Y olvidémonos del asunto del 2 que esté dando vuelta. ¿Ya? Esto es estándar, esto es estándar. ¿Ya? Eso de ahí es lo único raro y lo introduje yo en perfecto recurso. Pero, insisto, olvídense. Es la señal al cuadrado, la integral en el periodo. ¿Ya? Y esto de acá es lo tradicional. Y acá, por ejemplo, está esta relación que nosotros vimos acá, esto de aquí, ¿ya? Sin eso. ¿Ya? Porque se fija que la tabla lo conocemos en la introducción de la norma, pero esto de aquí igual a esto de acá, esto de estándar, y es lo que se llama la relación de Parser, ¿ya? Y que es que la integral, o sea, la potencia de la señal, ustedes la obtienen del espectro. Y esa es otra de las cosas valiosas en términos físicos de lo que estamos haciendo. El espectro de la señal, en este caso periódica, es un espectro discreto al cual yo le sumo todos los componentes que tenga y me da exactamente la potencia promedio en la señal. ¿Ya? Entonces, resumiendo, si yo tengo una señal periódica, yo la llevo al plano de Fourier, o hago el análisis de Fourier, o hago el análisis espectral de la señal, a través de la serie de Fourier de tiempo continuo. Esa serie de Fourier de tiempo continuo puede ser expresada en la serie trigonométrica de seno y coseno, o en la serie compleja de Fourier. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo yo? Ya que vimos la idea de pasar la exponencial compleja a coseno más j seno, usen esta relación de acá. Aquí esto usen para representar las cosas, con la integral de menos, o sea, perdón, la sumatoria de menos infinito hasta más infinito, de C sub k exponencial compleja de estas cosas. Y esta exponencial compleja la obtienen como, se fijan, ya no hay dos, es 1 partido por t sub 0, o sea, el inverso del periodo, o la frecuencia si quieren, la integral en el periodo, x de t, la exponencial compleja. Pero esta la separan en dos. Obtienen directamente los C sub k y se acabó el show, ¿ya? Y obtienen estos C sub k aquí. Y después los grafican, la magnitud y la fase, y en el eje X colocan no solamente los K, sino que colocan K por F sub 0 y obtienen el espectro de la señal. ¿Ya? Con eso entonces, si ustedes obtienen el espectro de la señal, ustedes pueden sumar todos esos C sub K, o bien calcular la integral en el periodo y van a obtener la potencia media del, de la señal. ¿Ya? Por eso es que también acá, si ustedes miran esto, es lo que se llama el espectro de potencia de la señal, porque si ustedes lo suman todo, ¿ya? O lo grafican, ahí está, este es el espectro de potencia, el espectro perdón, o este es el espectro de la señal periódica. ¿Ya? Eso cierra el tema de las señales periódicas. ¿Hay alguna duda o no? Creo que no. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué hacemos con las señales que no son periódicas? ¿Nos vamos para la casa? La pasaba periódica. Ah, Y si no se puede, y si no se puede, no sé. hagamos lo siguiente, hagamos lo que hacen los matemáticos. Agarremos el ejemplo que hayamos visto ya y hagamos el truco que hacen normalmente los matemáticos para este tipo de cosas. Es el periodo de la señal. Hagámoslo cada vez más largo, a ver qué pasa.
Entonces, si este es el periodo de la señal, ¿se fijan? Ahí está el T sub 0, o lo que es lo mismo de la mitad aquí y esta mitad acá, un gran número. Si este es T sub 0, este es el espectro. ¿Ya? Ok, hagamos el periodo más grande. ¿Qué ven? ¿Qué pasó? Este T sub 0. Está como más definida, se define más. Perdón, me equivoqué. Ahí está T sub 0 al principio. Hagamos el periodo más grande, ahora saltar para acá. ¿Qué sabemos de la relación entre T sub 0 y F sub 0? ¿Cómo son? Inversos. Son inversos. Por lo tanto, ¿qué esperan si yo sigo agrandando el periodo? ¿Qué esperan que pase con el espectro? ¿Será cada vez más chico? ¿Qué quiere decir con cada vez más chico? Del espectro estoy hablando. Lo que tú me estás diciendo es que la frecuencia fundamental cada vez es más chica. A ver, la frecuencia fundamental es cada vez más, claro, la frecuencia fundamental es cada vez más chica, exactamente, porque el periodo es más grande. ¿Qué pasa cuando llevo esto al límite? El límite cuando el periodo se quiere hacer infinito, porque si el periodo es infinito, entonces no es periódico. ¿Qué me va a pasar ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa en cálculo? Exactamente, pasaba eso. Si el periodo es infinito, esto se hace un infinitésimo, y el espectro que yo tenía, que era discontinuo, se transforma en un espectro continuo. Y la representación que yo tenía de una señal periódica en una serie de Fourier trigonométrica o compleja, ya no, el concepto ya no aplica, ¿ya? Sino que aplica lo que nosotros vamos a llamar transformada de Fourier, ¿ya? Entonces, una señal x de t, que no es periódica, por así decirlo, ¿ya? Puede representarse en el plano de frecuencia o de Fourier, o sea, cuando nosotros lo llevamos a esta representación espectral de ahí, ¿ya? A través de la llamada transformada de Fourier, que se define como, ¿ya? Es una función x de f. ¿Se fijan? Ya no es un mapeo, no es un conjunto infinito de puntos como estos de acá, ¿ya? Sino que ahora es una función x de f. Hay gente que le gusta representarla así, como x de j2πf. ¿Por qué? Para que se entienda que esta es una función, esto de aquí, el del lado derecho, es una función compleja de una variable real, ¿ya? Que fueron las cosas que les expliqué en el capítulo anterior de variable compleja. O sea, cuando yo calculo esta cosa de acá, yo voy a obtener una función compleja, es decir, que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Pero la variable independiente f es real. Eso quiere decir entonces que cuando yo grafique esa función, ¿cuántos gráficos voy a tener que hacer? ¿Y de qué dimensiones son? Si es una función compleja de una variable independiente real. ¿Solo uno? No. Si es una variable, si es una función compleja, por lo tanto tiene parte real e imaginaria. Por lo tanto, al menos yo debería graficar la parte real y la parte imaginaria. Y si la variable independiente es real, entonces yo voy a tener un gráfico que sea la parte
O sea, que sea en el eje X, que es la parte independiente, va a ser f, y la parte dependiente va a ser la parte real de esa función, y voy a tener un segundo gráfico con la parte imaginaria. O lo que es lo mismo, voy a tener la frecuencia, la magnitud y la fase. ¿Ya? Y la gracia es que, al igual que en el caso anterior, la transformada de Fourier tiene una inversa, que lo que es lo mismo, aquí no lo dijimos explícitamente, pero se fijan que cuando yo escribo esto es igual a eso, quiere decir que si a mí me dan esto A sub k y los B sub k, todos, yo ya sé que si yo los pesco, los coloco acá, los sumo todos, voy a obtener el x de t. O sea, por lo tanto, yo puedo desde ahí, de aquí hacia allá, y de la derecha hacia la izquierda. ¿Ya? Esto es lo que se llama un par. Acá es lo mismo. Tengo x de f, y yo puedo llegar a x de f a partir de x de t, o sea, voy desde el tiempo a la frecuencia, y desde la frecuencia yo puedo ir de vuelta hacia el tiempo con la transformada inversa. ¿Ya? Eso es el caso de las señales continuas a periódicas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que ahora yo voy a tener un espectro que es, perdón, voy a tener una señal x de t que es periódica, una señal x de t que es aperiódica, y yo la voy a pasar al dominio de la frecuencia y voy a obtener un espectro que es ahora continuo. Fíjense, es continuo a diferencia de este de acá que es discontinuo. Discontinuo, continuo. ¿Cómo paso al plano de la frecuencia? Paso porque la señal x de t la transformo a través del e elevado a j 2 pi f mayúscula t de t. Integro en el tiempo y obtengo x de j 2 pi f acá. Y a la inversa, yo a partir del x de j 2 pi f integro con e elevado a j 2 pi f mayúscula t de f mayúscula sin ese 1 partido por 2 pi, ¿cierto? Ahí está el cambio de variable y me vuelvo para el caso de la señal en el tiempo. Esto además cumple con las mismas cosas anteriores. Fíjense que ahora lo que vamos, pero ahora esto ya no lo voy a llamar, aquí dice E de X, la energía, potencia, o potencia promedio. Una señal aperiódica, ¿ya? Tiene energía, no tiene potencia. Y su energía es la integral en todo el tiempo de la señal al cuadrado. ¿Se fijan? No hay periodo, porque el periodo es infinito. Es la integral en todo el rango de x al cuadrado de t. O lo que es lo mismo, olvídense de ese uno partido, es la integral entre menos infinito e infinito de x de j2 pi f, la magnitud al cuadrado de f. O sea, integro esto en f y me da la energía. Así como acá, yo sumaba todo esto al cuadrado, ¿ya? La magnitud al cuadrado la sumaba toda, me da la potencia promedio. Ahora acá es lo mismo. Yo le tomo la magnitud al cuadrado, la integro y me va a dar la energía. Y esto es también lo que se llama la identidad de Parser. ¿Ya? Y se fijan aquí, lo único que estoy diciendo es que está la transformación de variables nomás de 2pi f es igual a omega. Esa cosa. ¿Queda claro? Supongo que sí. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente.
perdón, estoy tonto. ¿Estás viendo la pantalla, cierto? Supongo que Sí, sí, se ve. no hay nunca. Van a calcularme, y esto se los voy a dejar para que me lo traigan el miércoles. Esta vez no es por puntos. ¿Ya? Quiero la transformada de Fourier de este. Ese de ahí, este sub-0 minúsculo. Este sub-0 minúsculo. No tengo cómo, no sé por qué no me deja colocarle ahí el T sub-0, pero se los voy a colocar al tiro. Un segundo. Para el miércoles quiero la transformada de Fourier, de este pulso que es aperiódico, ¿ya? Que es cero en todas partes, ¿ya? O sea que desde 0 hasta justo antes de T sub 0 negativo, es A desde T sub 0 negativo incluido hasta T sub 0 positivo incluido, y de ahí para adelante, desde mayor que T sub 0 es 0. Este lo traen el miércoles para revisar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer el cálculo a mano, es decir, esto. ¿Ya? Y acuérdense del truco, coseno más cotoseno, hacer el cálculo a mano y después graficar el resultado que les dé. Va a ser una función compleja. Grafican f en función de la f y la xi, la parte real, y después otra f, la parte imaginaria, y en el segundo caso es f, la magnitud del XDF, y otro es f, la fase del XDF. ¿Ya? Tienen ahí el otro ejemplo, pero no les va a servir tanto, porque el otro es discreto, ¿ya? Para hacer esta parte de acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto para el miércoles. Lo dejamos hasta acá, para que aprovechen esta hora de trabajar. Yo les voy a dejar la tarea ahora, que van a hacer nada más ni nada menos que me calculen y me grafiquen, ¿cómo se llama? Transformadas de Fourier de señales periódicas y aperiódicas. Hay 4. ¿Ya? No les voy a decir, les voy a decir que los pasen al plano de Fourier y que muestren los espectros, y ustedes tendrán que ver qué cosas aplican, si es transformada o cero. ¿Vale? Vale, profe. Si no ven las cosas en Canvas, me avisan por favor y les pido disculpas por eso, pero me pastelino. No tengo más excusas que eso. ¿Ya? Para el miércoles entonces. Nos estamos viendo. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe.